Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Para los que están en línea, les bendecimos y espero que esta palabra sea de ayuda. Hoy, como cada domingo final de mes, vamos a tocar un tema relacionado al matrimonio. Vamos entonces a orar e iniciamos con la enseñanza. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento y te pedimos, Señor, que tú intervengas ahora mismo, Señor, que mandes ángeles a nuestro favor, Señor, que limpies este lugar de toda oposición, de todo bloqueo. Y pedimos, Señor, que mandes ángeles ministradores, Señor. Controla, Señor, este espacio, controla, Señor, los niños, controla cualquier otro evento, Señor, que esté interfiriendo en la enseñanza de tu palabra, Señor. Y pido en este momento, Señor, que unjas mis labios, Señor, que a través mío hables a tu iglesia, a los que estamos acá presentes, a los que van a ver este video, Señor. Háblales a su espíritu, Señor, que la palabra hoy cumpla el efecto, el propósito, y es dar vida en nuestro espíritu, Señor, que hoy entendamos, Señor, cada uno la forma en la que tú quieras y como tú lo dispongas, Señor, que entendamos el propósito de tu palabra, el propósito del matrimonio, Señor. Hoy, Señor, que salgamos con un concepto diferente, espiritual, emocional y mentalmente, Señor. Te lo pido, Señor, úsame en este momento con poder, con autoridad. Que haya unción en este momento a través de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿cuántos de los que estamos acá presentes o de los que están en línea han tenido la oportunidad de firmar un contrato? Creo que todos, ¿sí? ¿Qué características tiene un contrato? Un contrato, sea laboral, sea un contrato por el arriendo de un inmueble, de un vehículo, cualquier tipo de contrato, tiene unas cláusulas, tiene unas condiciones y tiene una caducidad, tiene un vencimiento. ¿Cuál es la definición de contrato? Dice, un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Un contrato jurídico puede ser en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Hablando de un contrato laboral, puede ser contratos a término fijo, a término indefinido, pero siempre hay unas condiciones. Hay un acuerdo entre dos personas, pero este contrato se puede disolver o se puede anular. ¿Por qué? Por el mismo contrato. Si es un contrato, por ejemplo, laboral a término fijo y que sea, por ejemplo, a, no sé, 6 meses, pues quiere decir que ese contrato solamente tiene una vigencia de 6 meses. Pero si fuese un contrato indefinido, pues aunque no hay una fecha límite, en cualquier momento se puede romper. Por ejemplo, el contrato que yo tenía en la empresa en la que estaba era término indefinido. Duré laborando 16 años, pero el contrato se terminó. ¿Por qué? Por una de las dos partes. En este caso fui yo quien lo terminó, pero hubiera podido ser diferente que mi jefe, mi empleador, me hubiera podido terminar el contrato. Entonces, lo que quiero dejar claro es que un contrato tiene forma de romperse, de disolverse, y esa es la diferencia de un contrato. Y bueno, ¿por qué hago la mención a un contrato? El tema que hoy vamos a hablar es el matrimonio como pacto. Quiero que quede claro cuál es la condición de un contrato. ¿Por qué? Porque hoy vemos en los matrimonios actuales que el matrimonio se está tomando es como un contrato, algo que yo firmo, pero que en cualquier momento puedo disolver, en cualquier momento por cualquiera de las dos partes contrayentes se puede destruir o se puede acabar. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. Para entender el pacto, quiero que veamos cuál es la definición de un pacto a la luz de las escrituras. Dice, para el hebreo, el pacto, el término es berit.
significa siempre pacto o acuerdo. Aplicación de la palabra: los pactos siempre incluían a dos o más partes. Podían ser unilaterales, o sea, en los que una de las partes tenía la responsabilidad de cumplir los términos, o bilaterales, en los que ambas partes tenían términos que cumplir. Además de los pactos en los que Dios es una de las partes, la Biblia registra la formación de pactos entre hombres, tribus, naciones o grupos de personas. Quebrantar un pacto era un pecado grave. Cuando de Dios se habla, un pacto es una promesa que no se puede romper. Tengamos en mente que un pacto es una promesa. Tengámoslo ahí en mente porque vamos a empezar a desarrollar rápidamente y quiero que quede eso en nuestra mente, que dentro de las Escrituras el pacto es una promesa. Como lo vimos, puede ser unilateral o bilateral. Vamos para recordar cuál es en el Antiguo Testamento, qué pactos recuerdan o qué pactos hubieron. Rápidamente vamos, por ejemplo, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés. Y yo les pregunto, ¿esos pactos que se generaron en ese momento, hoy en día se cumplen? Miremos rápidamente. Por ejemplo, para el pacto con Noé, vamos a Génesis capítulo 9, versículo 9 al 12. Repito, Génesis 9, versículo 9 al 12. Voy a leerlo. Dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Está hablando con Noé. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, aquí ya está, la palabra acá nos está diciendo que es generacional. No solamente aplicó para el momento, generacional. Versículo 10, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11, presten atención: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es ese arco del que está hablando aquí Dios? El arco iris. Hoy en día existe el arco iris, ¿aún lo podemos ver? Sí, ¿cierto? Claro, para la ciencia el arco iris tiene una razón y una explicación, pero vemos acá a la luz de la palabra que el arco iris es el pacto de Dios con Noé y con su descendencia, lo que hoy somos. Entonces vemos que ese pacto a hoy se cumple, no se ha quebrantado. ¿Por qué? Repito, porque el pacto, como lo vimos, es una promesa. Y Dios, dentro de su justicia, Él no puede quebrantar su palabra. Por eso Él es fiel a su palabra. Entonces, bien, ¿qué otro pacto de los que mencionamos ahorita? Con Abraham. Entonces, ahí mismo en Génesis, vamos al capítulo 17. Génesis 17. Versículo 7 y versículo 10. El versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Vemos aquí y también en el pasaje anterior que leímos, ¿quién se está colocando de primero? Como vemos que en la palabra Dios habla primeramente Él.
Quiere decir que el pacto lo está haciendo Él hacia las personas, hacia Noé, hacia Abraham, hacia Moisés y posteriormente el nuevo pacto, que lo vamos a hablar en un momento. Pero acá, para resaltar entonces, es Dios quien está estableciendo ese pacto o promesa. Versículo 10 de Génesis 17 dice: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Para el pueblo de Israel, para la cultura judía, en la actualidad se sigue haciendo la circuncisión. Les pregunto. Bueno, si no saben, sí. En la actualidad, para el pueblo judío, para los varones se hace la circuncisión. Entonces, ¿el pacto se mantiene? Sí, se mantiene, no ha sido quebrantado. Y acá la palabra dice: guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia. O sea, quiere decir que es generacional. Bien, entonces ya vimos el de Noé, ya vimos el de Abraham. Miremos el de Moisés rápidamente. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 4. Éxodo capítulo 6, versículo 4. Aunque ya queda claro el pacto entre Dios y los hombres, es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque también esto nos va a llevar al nuevo pacto. Ahora, Éxodo 6, 4 dice: también establecí mi pacto con ellos. Quiere decir, Dios con ellos se está refiriendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Repito, también establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Esa fue la promesa que dio Dios a Moisés. Su pueblo, recordemos que estaba en esclavitud por los egipcios, y el pueblo clamaba libertad. Dice la palabra que Dios escuchó el clamor de su pueblo y le dio una promesa, que iba a ser libre. A la llegada les prometió la tierra de Canaán, donde allí estarían ellos, ¿sí? Y bueno, ya conocen cuál fue toda la historia del pueblo en este tiempo. Viendo entonces que el pacto es una promesa, hablemoslo hacia el matrimonio. Primero, ¿cuál es la definición del término matrimonio? Dice: es el pacto entre un hombre y una mujer para hacer vida en común, mediante este pacto, con la bendición de Dios. Entonces, vemos que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Así lo dispuso Dios desde la creación, y eso lo vimos en Génesis 2. Pero dice también que con la bendición de Dios, quiere decir que hay un testigo, ¿cierto? ¿Quién es primeramente en el matrimonio el testigo? Dios. Cuando nosotros fuimos, nosotros habló, mi esposa Daisy y yo, fuimos a casarnos, lo hicimos dentro de la ceremonia en un sitio, en un altar, ¿cierto? Y los que ya hayan pasado por el matrimonio entienden que el matrimonio se lleva a cabo en un altar. Los que anhelan y en algún momento lo van a hacer, pues fabuloso, porque esto les va a ayudar a tener en claro cuál es el significado de hacerlo en un altar. ¿Por qué no se hace el matrimonio no sé, bueno, en cualquier lugar diferente a un altar? No me viene ahorita un ejemplo, pero ¿por qué es en un altar? Recreemos cómo se lleva a cabo el matrimonio. Está el novio, está la novia y está el pastor, quien lleva a cabo, realiza la ceremonia, ¿cierto?
y se hace en el altar, se dispone el altar y bueno, está el sitio, los invitados y que en este caso son los testigos, ¿cierto? Y ahora entonces aclaremos el término altar. ¿Qué significa altar? Dice, altar, lugar donde se realiza una ofrenda a Dios. El término en el hebreo está relacionado con la palabra sacrificio. Entonces recordemos que el Antiguo Testamento, cuando se levantaban los altares, ¿qué se hacían en ellos? Sacrificios. ¿A quién? A Dios, ¿cierto? Pero dice, con el sentido de matanza de sangre que se derramaba, ¿sí? Posteriormente vemos que todo lo que correspondía a los sacrificios era para expiación de pecados a través de la sangre del animal que en ese momento se estaba dando. Eso lo hacía el sumo sacerdote. ¿En dónde lo hacía? En el altar, porque el altar era destinado para eso, para el sacrificio. Pero también habían sacrificios pues donde no hay derramamiento de sangre. Cuando nosotros estamos en el altar llevando a cabo el matrimonio, pues no hay un derramamiento de sangre, pero sí hay un sacrificio. Vamos a mirar rápidamente Malaquías capítulo 2, versículo 14. Voy a leerlo en Malaquías capítulo 2, versículo 14, versión Nueva Internacional, dice: y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Entonces, nuevamente acá estamos dejando en claro a través de la palabra que el matrimonio es un pacto y que es Dios quien está como testigo de ese pacto. Entonces, ese pacto, como lo habíamos mencionado, es una promesa que estoy haciendo hacia mi esposa y mi esposa haciéndolo hacia mí, ¿cierto? Donde Dios está como testigo y pues vemos que también la congregación o quien esté precediendo la ceremonia están como testigos. Entonces, listo, veíamos que el altar es un lugar de sacrificio. ¿A qué? ¿Por qué en el momento que estamos llevando a cabo el matrimonio, qué sacrificio estamos haciendo nosotros? Pues estamos renunciando y estamos sacrificando nuestro yo, nuestra conducta y nuestro pensamiento y nuestro el vivir y el pensar solamente como yo quiero o bajo lo que yo quiero y espero. ¿Qué pasa en los matrimonios de la actualidad? Cuando hay separaciones, ¿qué es lo primero que uno escucha? No, es que nos separamos porque no nos entendimos. O sea que quiere el término al decir no, es que no nos entendimos, es porque cada uno tiene una postura y sencillamente se mantiene en esa postura. Un ejemplo, resulta que a mí me gusta levantarme tarde y no bañarme sino hasta por la noche. O resulta que soy una persona psicorrígida y yo quiero que en el baño, por ejemplo, los cepillos estén puestos en una forma, el colgate en otra, las toallas en otra, y resulta que entonces mi compañera es lo contrario. A ella entonces le gusta que los cepillos los deja de pronto desorganizados, o la crema entonces la guarda, no la deja en el estante, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno prima sus deseos, su formación, y uno escucha, no, pues es que yo soy así, si le gusta bien y si no, pues bueno, lo siento, o sea, yo no voy a cambiar por esa persona. Es lo que escuchamos y es lo que pasa en los matrimonios de hoy en día, y no solo matrimonios mundanos, también en matrimonios cristianos, porque somos humanos. Pero vemos acá que cuando llevamos a cabo ese matrimonio,
el sacrificio que estamos haciendo es a eso. Estamos muriendo a nosotros para pensar en la otra persona, en la felicidad de la otra persona, en darle gusto y satisfacer a la otra persona. Ojo, no significa que entonces vamos a dejar hacer todo por esa persona, dejando nuestra propia personalidad. Entonces, si por ejemplo a mí no me gusta las lentejas, por ejemplo, pero yo sé que a ella le gustan las lentejas, entonces siempre voy a estar comiendo lentejas pues para que ella esté contenta. No, no significa eso, significa que ahí esto es de mutuo acuerdo. En el momento en el que se lleva a cabo el matrimonio, son dos personas las que están ahí sacrificándose a ellas mismas, son dos personas que están muriendo a su forma de ser, a lo que es cada uno por el otro. Entonces, si yo sé que a mí no me gustan las lentejas, pero pues esta semana fue lentejas, entonces quizás la otra, entonces ya ella sabe que a mí me gusta la pasta, entonces va a ser pasta, ¿sí? Quizás es un ejemplo bobo, pero quiero que entendamos el significado, y esto puede trascender a más, y esto puede llegar a ocasionar serios problemas y conflictos en un hogar. Porque cada uno es en su posición, no, es que yo así soy, no, es que es así lo que me gusta, no. Cuando yo fui al matrimonio estoy sacrificando eso, es morir a mí mismo. Y que nos, veámoslo también a la luz de la palabra con lo siguiente, el matrimonio es la representación, o lo vemos en la palabra, que el matrimonio es la representación de Cristo, la relación que tiene Cristo y la iglesia. Cristo murió por la iglesia, murió por nosotros. Él pudo haber perfectamente dicho, no, pues yo, ¿por qué voy a ceder? Yo quiero hacer mi vida, yo quiero hacer mis cosas, es mi forma de ser. Él lo hubiera podido haber dicho, él se hubiera podido negar a morir en la cruz, pero él dio todo de sí por su iglesia, por la humanidad, o sea que él murió a sí mismo por los demás. Miremos Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Si lo encuentran ahí, que tienen la Biblia digital, o el que rápidamente lo encuentre. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Entonces, pastora, no se me adelante, por favor. Entonces, ¿qué estamos leyendo acá? Es la relación que tiene Dios con su pueblo, donde Dios, vemos acá que Él trata a su pueblo como una novia, como su amada. Repitámoslo, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Está diciendo para siempre, está dando un término, una vigencia, no, porque no es un contrato, es un pacto, ¿cierto? Y dijimos que un pacto es una promesa, no es un contrato de matrimonio. Entonces, vemos acá que Dios trata a su pueblo como su esposa, como su amada, y dice que es para siempre, o sea que le está prometiendo, ¿cierto?, que va a estar con su pueblo. Esto es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, vemos el mismo comportamiento. Pues vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice: ¿quién está hablando acá? Entonces, ¿qué está recomendando Pablo? Que nosotros nos estamos preparando como la novia del Señor, ¿sí? El Señor va a venir por su iglesia, el Señor va a venir a recoger a su amada.
Entonces vemos, ¿cierto?, que el pacto y el propósito del matrimonio, ¿cuál es? Es la representación de lo que va a ser y lo que hizo Cristo con la iglesia. Bueno, listo. Tenemos claro entonces que el matrimonio es un pacto. Tenemos claro que cuando vamos al altar estamos realizando un sacrificio a nosotros mismos. Pero, ¿cuál es la evidencia de ese pacto? ¿Sí? Resulta que nosotros cuando estábamos en la clase, en el seminario de parejas, entonces nos hablaron de los votos. Entonces uno ya tiene como una idea, bueno, de los votos. Uno coloca allí lo que uno le va a prometer a esa persona. Entonces cuando hicimos el ejercicio, bueno, sí, prometo amarte. Bueno, prometo serte fiel. Prometo ayudarte en los momentos difíciles, en la enfermedad. Pero cuando entendimos el propósito de los votos, ¿cuál es? Es la garantía que estamos nosotros dejando en el altar, donde Dios está como testigo de que estoy muriendo a algo, ¿cierto? Entonces, y para los que quizás estén con proyectos de casarse, o los que quizás estando pues estén de pronto en unión libre y en algún momento se van a casar y van a realizar los votos, ¿cuál debe ser el objetivo del voto de dejar allí? Es lo que a mí me cuesta, lo que yo estoy dispuesto a hacer, muriendo a mí mismo para la otra persona, donde Dios va a quedar como testigo. Entonces, por ejemplo, en los votos, ya te doy la palabra, en los votos de nuestro matrimonio, por ejemplo, yo coloqué ayudarle a planchar. Planchar es algo que a mí no me gusta. No me gusta, lavar la loza no me gusta, me aburre. Yo prefiero hacer otro tipo de actividades en el hogar, porque pues hay que ayudarle a nuestro cónyuge. Entonces, y no puedo decir, no, yo me la paso planchando, no, pues no es así. Pero sí en alguna oportunidad lo he hecho, y aunque no me gusta, sé que mi esposa está cansada, sé que tiene otras obligaciones que hacer, pero yo ante Dios, ante los testigos y en ese pacto y en el voto quedó por escrito que yo le iba a ayudar a planchar. Entonces, pues en alguna oportunidad lo he hecho, ¿sí? El lavar la loza, bueno, otra serie de cosas. Estoy muriendo a mí en ciertas áreas, pero porque eso fue lo que yo hice ante el Señor. ¿Vas a hacer alguna acotación? Sí, y es el objetivo del matrimonio es glorificar al Señor, ¿sí? Y
claro, dice la palabra y como bien lo menciona mi esposa, por si no alcanzó a tomarlo el micrófono, y es que nosotros llegamos al altar dos y salimos como uno. ¿Por qué? Porque dice Génesis que dejará el hombre a padre y madre y se convertirán en una sola carne. Quiere decir que vamos al altar, llegamos dos y salimos uno, somos uno, tanto mi esposa y yo como con el Señor, porque el Señor estuvo ahí de testigo. Entonces, ya quiere decir que yo no voy a pensar solo en mí, ya tengo que pensar en mi ayuda idónea, que por ser ya uno solo, pues lo que yo haga le va a afectar a ella y lo que ella haga me va a afectar a mí. Ahora yo les pregunto, ¿estos votos están relacionados? ¿Los vimos en la Biblia? ¿Existen en la Biblia? ¿O fue algo que el hombre se invitó dentro de la ceremonia del matrimonio? ¿Será que fue el hombre el que se lo inventó? Bueno, miremos qué dice la palabra. Vamos a Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4. Ese capítulo se titula La insensatez de hacer votos a la ligera. ¿Por qué es tan importante? Nosotros quizás podemos creerlo, pensar, no, pues fue el momento ahí de la ceremonia, yo leí los votos y ahí quedaron. En la memoria del hombre, de mi esposa y quizás de los invitados o de los testigos, se les pudo haber olvidado. Yo sé que si yo le pregunto ahorita de pronto a la pastora que precedió la ceremonia, le pregunto, pastora, ¿usted recuerda cuál fue uno de los votos de nosotros? No, porque fue ahí en el momento. Hasta nosotros hay veces se nos pudo haber olvidado cuáles fueron esos votos que escribimos allí. Por eso quedan escritos y por eso la importancia de tenerlos visibles para cuando... No, de acuerdo, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Claro, pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Y es que la memoria del hombre es selectiva, ¿sí? Y hay veces hay muchas cosas que se nos olvida por conveniencia o porque sencillamente se nos olvidó, ¿cierto? Pero ¿a qué voy con esto? Y lo que estaba diciendo es que los votos se dejan por escrito y la idea es tenerlos visibles, es precisamente para cuando se nos olvide los podamos ver, verdad, yo recordé esto, ¿sí? Yo prometí esto, lo estoy recordando. Pero ¿quién no olvida? ¿Quién estuvo como testigo ese día precediendo esa ceremonia? Dios, Él no olvida. Miremos entonces qué dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, vimos promesa es igual a pacto, pacto es igual a promesa. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Claro, entonces podríamos decir, no, pues entonces si yo voy a realizar, estoy próximo a casarme, entonces, no, pues yo no voy a colocar en el voto que voy a ayudarle a mi esposa a planchar, porque entonces, como vemos acá la palabra, si yo lo prometo y no lo cumplo, pues estoy atentando. Entonces, no, pues yo no lo escribo, pues porque como no está ahí, no, pero es que de eso no se trata. Se trata de que tengamos claro que en el momento en el que llevamos a cabo el matrimonio estamos renunciando a nosotros en todo sentido y no solamente
lo que está escrito en los votos es lo único que yo debo de cumplir, o es las únicas promesas que se están haciendo allí. Es todo, porque volvemos al tema, y es que Cristo con la iglesia, Él no prometió solamente solamente unas cosas. Él prometió todo, y Él dio todo por Él. Él dio todo de Él, perdón, para nosotros. ¿Sí? Vamos a Salmos. Salmos 61:8. Dice Salmos 61:8. Dice: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Entonces, ¿por cuánto tiempo tenemos que cumplir nuestros votos o las promesas del matrimonio? Cada día. Dios cada día tiene misericordia de nosotros. Dios cada día nos da la oportunidad de tener una vida gracias a esa promesa, a ese pacto. Dime. La misma situación, recuerdan de la historia de Abraham con su esposa Sara, que Abraham, Dios le prometió una familia, pero Sara esperó en esa promesa y no veía como esa respuesta, y ya se sentía vieja, casi cerca de morir, débil, y no había manera de tener esa familia. Entonces, como mostrando esa humanidad, como mostrando esa debilidad con las circunstancias. Pero Dios nunca cambió su promesa, sino que Él la continuó, y Él tenía control del tiempo, y a su tiempo les respondió con Isaac para darles descendencia. Eso significa que, claro, la Biblia es muy correcta cuando todos los días Él está ahí haciendo su promesa, todos los días, aunque nosotros no vemos y nosotros fallamos en nuestras promesas, pero Él todos los días está fiel en su promesa. Correcto. Y es eso. Es eso lo que debemos de, pues ahí es donde vemos la soberanía de Dios, y ahí es donde vemos, dice la palabra que Él no es hombre para que mienta. O sea, Dios cumple su palabra porque Él es fiel a su palabra. Y si Él hizo un pacto con los hombres, quiere decir que es una promesa. Vimos los del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el pacto, el nuevo pacto? ¿Cuál es el pacto que vemos en el Nuevo Testamento? Es la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto, el que vamos a tener nosotros, la vida eterna, gracias a lo que Él hizo en la cruz. Ese es el nuevo pacto, que vamos a resucitar y vamos a estar con Él, que ya fuimos apartados de este lugar, de las tinieblas, y vamos a estar en su reino. Ese es el pacto. El pacto lo dio Él hacia el hombre. Ahora, Él no va a quebrantar su pacto porque es una promesa y Él es fiel. Pero nosotros podemos romper ese pacto. Pues nuestra naturaleza humana nos lleva a que sí, a que podemos nosotros tomar ese pacto como un contrato, a que yo puedo en cualquier momento desecharlo, terminarlo y incumplirlo, ¿cierto? Pero ahí es donde vemos la fidelidad y la misericordia que tiene Dios con nosotros, que aun cuando nosotros podemos romper ese pacto, más no quiero decir que se pueda romper, ¿cierto? Pero sí nosotros podemos ser obstinados, y podemos ser... Perdón, donde la Biblia dice que aunque seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. O sea, si nosotros lo rompemos, nosotros no permanecemos
hombre no se puede negar a sí mismo con el pacto que hizo de salvarnos, de dar su vida, él permanece fiel. Claro, y por eso lo vimos y lo resalté en los pactos del Antiguo Testamento, que el primero que menciona es de mí, o sea, Dios dice, y haré un pacto entre mí y ti. O sea, es que el pacto lo establece Dios, no lo establecemos nosotros. Entonces ese pacto, esa promesa, no se va a romper, no se va a quebrantar, ¿sí? Y entonces el hombre está en la obligación, el hombre, de cumplir el pacto. Les pregunto. Sí. Está obligado. A eso voy. ¿Qué leímos al comienzo del contrato? Dice que son derechos y obligaciones. Ahora yo les pregunto, y vemos la diferencia entre un contrato y el pacto. Entonces, ¿el pacto es una obligación? O sea, ¿nosotros cumplimos el pacto por obligación porque toca? No. Cuando nosotros entendemos y creemos que Él es nuestro Salvador, que le recibimos y nacemos de nuevo a vivir una vida donde Él sea nuestra guía, pues nosotros ya empezamos a apegarnos a ese pacto. Nosotros lo empezamos, recibimos ese pacto y lo empezamos a llevar. Es porque le amamos, porque creemos y porque vemos que Dios es fiel a su palabra. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas, su pacto va a estar firme ahí. Y Él prometió, dice su palabra, que Él iba a estar o va a estar con nosotros todo el tiempo, toda nuestra vida, hasta que Él vuelva. Esa es su promesa, ¿sí? Entonces ya nosotros creemos en esa promesa, creemos en ese pacto y andamos por fe creyendo en ese pacto, porque Él es fiel a su palabra. No por obligación, no porque queramos, sino no porque toque, sino porque queremos, porque entendimos lo que Él hizo por nosotros. Porque entendemos que el pacto es una promesa que la da Dios. Correcto. Si nosotros queremos que esa promesa se haga realidad entre Dios y yo, pues simplemente permanezco en el pacto. Es que el pacto, la promesa de Dios, ¿a quién beneficia? Y cuando Dios hace una promesa, se la hizo al pueblo de Israel, ¿a quién está beneficiando la promesa? ¿A Dios o al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel. Y cuando Dios hace una promesa a mi vida, como es a través de Cristo y su iglesia, ¿a quién beneficia? A la iglesia. Pero la iglesia no ha entendido que esa promesa, que ese pacto es de beneficio para la misma iglesia. Que la iglesia entendiera cuál es el beneficio que tiene por cumplir la promesa y permanecer, pues no se saldría nunca de la voluntad de Dios. Pero es que la iglesia no lo entiende, lo ve en él, lo ve en su pensamiento humano y se le olvida que es algo espiritual. Correcto. Y es lo que vemos también en la actualidad, cuáles son los pactos que el hombre está haciendo en la iglesia. Y cuáles son esas alianzas que la iglesia está haciendo. ¿Sí? Todo se va a cumplir, su palabra se va a cumplir. Todo lo que habla Apocalipsis de la apostasía, de la gran ramera, todo se va a cumplir. Y vemos hoy la iglesia cómo está empezando a hacer alianzas con los hombres. O sea, olvidó el pacto que tiene con Dios, no para con los hombres. Lo hablamos hace 8 días, quizás, bueno, no recuerdo. Porque la iglesia está haciendo pactos con los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre ha dejado... ¿Por qué no permanece en el pacto de fidelidad con Dios? ¿Qué es la fe? Listo, la fe es lo que nosotros no vemos, que andamos y creemos que se va a cumplir. Entonces, ¿qué ha visto o qué ve la iglesia en la actualidad? ¿Y por qué la iglesia se ha desviado?
porque sus ojos ya no están puestos en la promesa de ese reino espiritual, sino lo está viendo es en este reino material, en lo que... Dejó de ser una iglesia espiritual, y como no del mundo espiritual, y ve Correcto. solamente el terrenal, prevalece el pacto con Dios. Exacto, entonces, por lo mismo se están haciendo esas alianzas, porque es que ya entonces la iglesia, exacto, la iglesia se está vendiendo. Nosotros podemos caer en lo mismo, y por eso dentro de nuestras oraciones debe estar pedirle al Señor que no nos permita dejar de ver la promesa en el reino espiritual para ver lo que el mundo nos está ofreciendo. Y es por eso que permanecer es muy difícil. Y lo hablamos, que era lo que iba a decir ahorita, lo hablamos hace unos días, con la pastora, y decíamos, en este tiempo es difícil permanecer. Ya quizás ya no se ven, ya no se ve como antes las manifestaciones del Espíritu Santo, esos milagros, sanaciones. No digo que no existan todavía, sí, pero ya no es como antes. Y yo le decía cuánto me hubiera gustado estar en ese mover del Espíritu, que ahora ya no se ve. ¿Pero por qué? Porque dejamos de ver a Dios como nuestra salvación y empezamos a ver es al hombre, y empezamos a ver lo que el mundo nos ofrece y a irnos por lo fácil, por lo que el mundo nos va a dar. Entonces, hay un... Dime. Yo opino, pregunto, no sé. En cuanto Jackie hizo su pregunta, la iglesia en general cristiana necesita como buscar soluciones, hacer pactos con el gobierno, alianzas, pues para que no cierren sus iglesias, para tener apoyo, para poder tener dinero, para no pagar impuestos, en fin, ¿cierto? Hace como esa sociedad. Segundo, yo no sé, yo creo que el gobierno, algún día el gobierno no va a querer cumplir esos pactos y la iglesia va a caer frustrada en su debilidad por haber hecho esos pactos. Nosotros mejor debemos depender de la confianza de Dios, que Él es fiel con nosotros, a pesar de que las circunstancias para la iglesia se ven muy complejas. Él no nos va a cortar como iglesia, Pero si ¿por qué? confiamos en Él. Porque la iglesia hoy está buscando estas alianzas de miedo. No es que, digamos, tal candidato, porque él ha prometido que va a respetar la constitución de la libertad de culto y no nos va a colocar impuestos. Entonces, así sea un corrupto o una corrupta, respaldemos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la iglesia? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así se levante el corrupto, así se levante el político y diga, qué pena, Dios lo puede hacer para que su iglesia entre en lo que tiene que entrar a partir de este año y en Suba que dijo que prometió. Puede decir qué pena, pero la situación de Colombia está tan difícil que las iglesias tienen que pagar impuestos. Habíamos dicho que no, pero es que nos toca por tales y tales circunstancias. Resulta, y todos los papeles se cambian. ¿Por qué? Dios lo va a permitir, claro, para que la iglesia se pone los ojos al hombre y crea en la palabra, así cobren impuestos, así cierren templos, pase lo que pase, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, no ganarán. ¿Por qué? Porque es que lo que sostiene la iglesia es el Señor, lo que sostiene la iglesia es la obra del Espíritu Santo, y hombres y mujeres que tienen fe y creen que trabajar para Él trae recompensa espiritual. Es que la iglesia está viendo una recompensa material, lo que da el ahora y el mundo actual. Sí, totalmente cierto es que el hombre dejó de esperar esa promesa y esa recompensa. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Dividir la iglesia y llevar a la iglesia al desconocimiento y al adormecimiento
para eso, porque vemos que los tiempos ya se están cumpliendo, vemos que el Señor está pronto para volver, pero la iglesia está sumergida en ese adormecimiento, insisto, y la iglesia se ha apartado de su voluntad, se ha apartado de seguir el pacto y se ha apartado de ver lo espiritual, y habrá juicio y el Señor traerá juicio. Entonces igual esa es una invitación, pues, para que nos mantengamos en el camino de la fe, para que nos mantengamos dependiendo de lo que dice la palabra, porque lo que está ahí escrito es una promesa que se va a cumplir, y pues es lo único en que nosotros podemos refugiarnos, en que el Señor va a cumplir tarde o temprano lo que está escrito, pues Él lo va a cumplir. Ya para terminar quiero leer de un libro relacionado al matrimonio. Quiero leer un texto que encontramos muy bonito, y con esto ya finalizo la enseñanza. Dice: la sombra del cumplimiento del pacto entre el esposo y la esposa cede paso a la realidad del cumplimiento del pacto entre Cristo y su iglesia glorificada. Qué bonito, ¿no? Ahí es donde vemos cuál es el propósito del matrimonio, cuál es la representación del matrimonio, y es Cristo y su iglesia. Entonces, pues gracias a los que estuvieron allí en línea. Espero que sea esta palabra les sea de bendición, y los esperamos acá en la iglesia como un solo cuerpo. Congregarse es, como lo hablamos en la mañana, congregarse es la forma de resistir y de levantarse a cada caída y a los ataques que tenemos nosotros. Entonces les doy gracias, les bendigo. Amén.